presentar al siguiente ponente, mi compañero de esta casa, de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Carlos Ortiz Pradillo, que nos va a hablar sobre problemas constitucionales de las investigaciones online. Él es licenciado con premio extraordinario en el 2001 por esta universidad, doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha en el 2005, es profesor titular acreditado de Derecho Procesal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Económicas de Toledo, imparte docencia en diferentes máster y posgrados en la Escuela de Práctica Jurídica. Ha realizado diversas estancias de investigación en la Universidad de Florencia, en Colonia, en el Max-Plan de Friburgo, y entre sus líneas de investigación destaca la referida a la justicia penal y las nuevas tecnologías. Simplemente me gustaría destacar que es autor de diversos trabajos, por ejemplo, una monografía muy reciente, tenemos aquí publicada el año pasado, sobre problemas procesales de la ciberdelincuencia, pero también múltiples trabajos, les cito algunos de ellos, como el registro online de equipos informáticos como medidas de investigación contra el terrorismo, cooperación penal europea e internacional en la obtención de prueba electrónica o tecnología versus proporcionalidad en la investigación penal. Además, también me gustaría destacar que hace poco ha sido llamado como experto para comparecer en la subcomisión del Congreso de Diputados para el estudio sobre las redes sociales, para asesorar y ofrecer propuestas sobre posibles reformas legislativas, y también a participar en el curso de formación de miembros del Ministerio Fiscal sobre intervención de las comunicaciones telemáticas. Por lo tanto, es un gran experto en el tema que nos va a hablar ahora a continuación. Bueno, muchas gracias. Vaya por delante mi agradecimiento a mi compañera por la, desde luego, no merecida presentación, a la Escuela Superior de Informática, al Departamento de Informática, por haberme invitado a participar y a conversar con ustedes sobre estas cuestiones que, desde luego, ahora que se cuestionan muchos aspectos relacionados con el mercado laboral, les garantizo que ustedes tienen aquí desde luego un gran mercado laboral, tanto por la rama jurídica como por la rama técnica. Hoy en día ningún abogado puede hacer frente a muchos asuntos si no tiene conocimientos relacionados con las telecomunicaciones. Y de igual modo, cualquier técnico en cualquier ámbito, ya sea por programación, por análisis de seguridad, por peritaje forense, necesita tener una serie de, al menos, conocimientos jurídicos si quiere, como digo, centrarse en estas cuestiones laborales, ¿no? Me han pedido que hable sobre este, digamos, tema genérico, como puede ser los problemas constitucionales en las investigaciones online, ¿no? Delitos que se cometen a través de las nuevas tecnologías, pero no solamente delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías, sino en general cuando se trata de llevar a cabo actuaciones de investigación que rozan o, digamos, se superponen con lo que es el uso de la tecnología, ¿no? Como verán, les voy a hacer una breve explicación de cuál va a ser mi intervención. Me voy a centrar en tres grandes bloques. Si hablamos de derechos fundamentales y hablamos de tecnología, ya les adelanto que la tecnología, precisamente por estar presente en cualquier aspecto de nuestra vida, incide en cualquier derecho fundamental, es decir, no solamente los clásicos derechos de intimidad o secreto de las comunicaciones. Podríamos hablar, por ejemplo, sobre el derecho de defensa, el derecho al secreto profesional, el derecho a la libertad ideológica, ¿no? Derecho a la presunción de inocencia. Todo eso se ve afectado por la tecnología. Quizá estalle además hablar de nuevas tecnologías, un término que se comenzó a acuñar en los años 50, es decir, llevamos más de medio siglo hablando de nuevas tecnologías, cuando realmente quizás sería más lógico hablar de tecnología, al igual que nadie habla de nuevas viviendas o nuevos coches o nuevos medios de comunicación, ¿no? Es decir, hablamos de tecnología como tal. Pues bien, el uso de la tecnología, ¿no? Como les decía, puede dar lugar a tres grandes bloques donde se puede haber afectada, como les decía, los derechos de las personas, ¿no? Y en general y en concreto los derechos fundamentales. Podemos hablar de las tres M's, ¿no? Miniaturización, modernización o masividad. Miniaturización, precisamente aquí en el hall tenemos una muestra de distintos equipos informáticos. Hemos pasado de unos equipos informáticos que ocupaban una habitación entera a dispositivos electrónicos prácticamente, digamos, tan minúsculos, ¿no? Que pueden ser utilizados por cualquier persona en cualquier lugar y en cualquier momento. Miniaturización significa también movilidad, ¿no? Y claro, si avanzamos en esa movilidad, un primer
choque al que nos encontramos es con ese aspecto territorial, ¿no? Con la soberanía de los Estados. Porque, como bien se les ha explicado, la base del derecho es una base de corte territorial, es decir, el derecho se aplica en un determinado territorio. Además, la particularidad que tenemos cuando hablamos de cuestiones penales o de cuestiones procesales es que es eminentemente territorial en el sentido de que en España solo podemos aplicar derecho penal español, ¿no? Es decir, es imposible juzgar a una persona conforme a lo que pudiera hipotéticamente decir el derecho penal norteamericano o el derecho penal francés, ¿no? Una persona que vaya a ser enjuiciada en España, en cualquier asunto, como les digo, de tipo penal, necesariamente se tiene que aplicar derecho penal español. Y además, los jueces españoles únicamente aplicarán derecho procesal español, ¿no? Si comenzamos a hablar de investigaciones relacionadas con la tecnología, este es el primer choque al que nos enfrentamos, es decir, a ese posible exceso de territorialidad o esa frontera natural, que son las fronteras físicas, territoriales, frente a algo que no tiene frontera, ¿no? Siempre decimos que Internet no conoce fronteras. Bueno, pues vamos a ver algún problema relacionado con ese aspecto territorial. En concreto, simplemente, ¿quién es el juez competente para un determinado asunto, ¿no? Vamos a ver dos problemillas. La determinación de la jurisdicción, porque todos tenemos derecho a un juez legal predeterminado por la ley, pero vamos a ver también problemas en la obtención de prueba, porque cada vez se va a hablar más de obtención transfronteriza de la prueba. Un segundo bloque de problemas al mezclar tecnología con derecho penal o con cuestiones constitucionales es la legalidad, ¿no? El principio de legalidad. Poco más puedo añadir a la anterior ponencia en la que precisamente lo que se ha analizado es este déficit de legalidad. Sí que es cierto que es imposible que la ley vaya a la par que el desarrollo tecnológico, nunca será equiparable. Cualquier ley que quiera adaptarse a la tecnología, si la tecnología está en constante modernización, constante avance, pues será una ley que estará, cuanto más precisa quiera ser, más abocada a la obsolescencia, ¿no? Cuando hablamos de legalidad y de investigaciones online, lógicamente la pregunta es, bueno, ¿qué medidas de investigación puede utilizar, ¿no? Es decir, no ya qué instrumentos, sino qué actuaciones pueden llevar a cabo las autoridades legítimamente para investigar cuestiones, como les digo, en donde tengan que aplicar la tecnología. Y en último término, algo por lo que se ha caracterizado la evolución de la informática en los últimos años es por su masividad, es decir, tanto por su uso masivo, cualquier persona hoy en día tiene, casi cualquier persona, acceso a Internet, a las nuevas tecnologías, a las herramientas de la comunicación, etc. Vivimos en una sociedad de la información y del conocimiento, ¿no? Precisamente esta masividad, este uso masivo, o esa potencial lesividad que tiene la tecnología frente a otras medidas, llamémosle tradicionales de investigación, nos llevan a enfrentarnos a otro tipo de problemas, y es el problema de la proporcionalidad. Bueno, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Con qué intensidad puedo utilizar la tecnología en esas labores de investigación? Dentro de esta proporcionalidad me voy a centrar únicamente en mi intervención en una pregunta muy sencilla. Bueno, ¿contra qué delitos podemos utilizar estas tecnologías, como les decía el anterior ponente, que pueden ser tan invasivas de múltiples derechos en una misma actuación? ¿De acuerdo? Como verán, vamos a ver si salgo de aquí. Como les decía, la primera cuestión a la que nos enfrentamos cuando hablamos del uso de la tecnología es a ese carácter territorial del derecho frente a algo que propiamente no conoce de fronteras como es Internet, ¿no? Se habla de la aldea global, se habla de la globalización de las comunicaciones, se habla de delitos cometidos en el ciberespacio. Si hiciéramos una pequeña... Bueno, me van a permitir la libertad. Digamos que el anterior ponente, don Nicolás Cabezudo, podría ser el poli malo, el que les ha explicado los problemas que hay, y yo voy a jugar el papel de, entre comillas, poli bueno, intentando explicar qué soluciones tenemos. Efectivamente tenemos muchos problemas, pero si por algo nos caracterizamos los juristas es porque encontramos un problema donde puede haber cualquier solución, pero también necesariamente tenemos que encontrar soluciones ante cualquier otro problema, ¿no? Pues bien, el primer problema al que nos enfrentamos es al problema de cuál es el juez competente para investigar un delito, entre comillas, cometido en el ciberespacio. Y lo cierto
es que, nos guste o no, el ciberespacio lo tenemos que reconducir a lo que nosotros conocemos, es decir, a normas físicas y a normas territoriales. En este sentido, ya les adelanto, el ciberespacio, a efectos jurídicos, no son aguas internacionales, ¿de acuerdo? No es algo que esté no regularizado. Si hiciéramos un símil, si se llegase a cometer un delito a bordo de una nave espacial, nadie pensaría que el delito se comete en el espacio y, por lo tanto, fuera de la jurisdicción española o cualquier otra. Todos pensaríamos que se ha cometido a bordo de una determinada nave espacial y, por lo tanto, diríamos, bueno, pues, en principio, la ley dice que el país al que corresponde esa nave espacial sería el competente para investigar este tipo de delitos, ¿no? Para explicar estos problemas de territorialidad en las investigaciones online, he preparado un pequeño vídeo que yo creo que desde luego va a ilustrar con mayor detalle, como les decía, estas cuestiones territoriales. Señora Louise, supongo que recibió la caja. Tengo algo que ofrecerles. Si pulsa el botón, sucederán dos cosas. Primero, alguien en algún lugar del mundo que usted no conoce morirá. Segundo, recibirá el pago de $1 millón. Tiene 24 horas. Señora Louise. Bien. Lógicamente, la pregunta sería, ¿quién no pulsaría el botón? ¿No? A cambio de obtener una recompensa inmediata, ¿quién no llevará a cabo una cuestión que, desde luego, poco nos afecta, ¿no? Alguien que no conocemos, en un lugar que no conocemos, ¿no? Esto se ha planteado, desde luego, desde hace varios siglos en la literatura, es decir, el vender el alma al diablo a cambio de un fin rápido, inmediato, de la satisfacción inmediata, a cambio, como os digo, de condenar nuestro alma. Pues bien, en este aspecto, sustituyan pulsar el botón por cualquier otra conducta a través de Internet y el fallecimiento de una persona por el robo de información, robo de patentes industriales, destrucción de equipos informáticos, incautación de números de tarjetas de crédito, etc., ¿no? Las actuaciones que se llevan a cabo a través de Internet, y si hablamos de conductas delictivas, se caracterizan por ser delitos a distancia, lo que se conoce como delitos donde la conducta delictiva, es decir, la acción, la actividad criminal, se lleva a cabo en un lugar y normalmente los efectos, es decir, el daño, la muerte, el robo, la defraudación, etcétera, tienen lugar en otro territorio. Es cierto que no todos los delitos son, por así decirlo, delitos transnacionales, ¿no? Conocemos típicos delitos cibernéticos locales como es el acoso escolar, es decir, normalmente cuando hay acoso escolar es entre compañeros de un mismo colegio o de una determinada edad dentro de una misma ciudad, ¿no? También nos encontramos con que muchos delitos en donde haya algún elemento extranjero no los convierte en delitos transnacionales, ¿no? Si hay amenazas, hay injurias entre dos compañeros o entre dos empleados de una empresa, el hecho de que la prueba electrónica, por ejemplo, esos correos electrónicos estén almacenados en Hotmail y, por lo tanto, en Virginia, en Estados Unidos, eso no lo convierte en un delito transnacional, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando sí que se da esa transnacionalidad? Es decir, ¿qué ocurre cuando una conducta se lleva a cabo en un país, pero los efectos se producen en otro país o en muchos otros países al mismo tiempo? En este caso, nos encontramos con problemas de jurisdicción entre los países. En el plano interno, más o menos hemos solucionado este problema, ¿vale? Es decir, cuando una persona desde Palma de Mallorca digamos que se apropia de las claves de una persona que está en Madrid y le quita, ¿no? Le vacía la cuenta bancaria que puede tener, la cuenta bancaria del banco puede estar, no sé, pongamos un ejemplo, en Barcelona. Esto lo hemos solucionado, como les digo, de una forma, entre comillas, sencilla, que es básicamente lo que diga el Tribunal Supremo, ¿no? El Tribunal Supremo, en última instancia, es el que resuelve estos problemas de competencia. Y el Tribunal Supremo lo que ha venido a hacer es, bueno, en función de qué delito sea, yo voy a aplicar o bien la teoría de la actividad, o bien la teoría del resultado, o lo que se conoce como la teoría mixta. Teoría de la actividad, donde el sujeto lleva a cabo la acción. Ejemplos: delitos de difusión de contenidos ilícitos en la red, delitos de difusión de pornografía infantil, delitos contra la intimidad. ¿Dónde se lleva a cabo la conducta? Pues donde la persona, digamos, a través de la red, difunde esos archivos inconsentidos o esos documentos o ese material, digamos, prohibido por la ley, ¿no?
Pero claro, en otras ocasiones, por ejemplo de las estafas, el Tribunal Supremo dice, no, aquí vamos a atender al lugar donde se produce el resultado, donde se produce el desplazamiento patrimonial. Si una persona tiene su cuenta bancaria en Madrid, pero el hacker, es decir, el que consigue esas claves, está en Barcelona, entendemos que el desplazamiento patrimonial se produce en Madrid, es decir, el problema está en Madrid y por lo tanto quien tiene que investigar es Madrid, ¿no? Y muchas veces, para evitar estos problemas entre un juez de Madrid y un juez de Barcelona, que al fin y al cabo lo que viene a hacer es ralentizar la investigación, y antes les mencionaba, es que muchos datos en poco tiempo va a desaparecer, ¿no? Muchos datos electrónicos que van a ser necesarios conservarlos, rescatarlos, repararlos, etcétera, pueden desaparecer en breve espacio de tiempo, ¿no? Pues bien, en ocasiones lo que viene a decir el Tribunal Supremo es no pasa nada, vamos a aplicar la teoría de la ubicuidad, es decir, son competentes tanto los de Madrid como los de Barcelona, es decir, son competentes tanto donde se lleva a cabo la conducta delictiva como donde se produce el daño, de manera que el que primero comience a investigar, a ese le otorgamos la competencia. De esta forma, como les decía, salvaguardamos ese derecho al juez legal predeterminado por la ley, pero sobre todo evitamos dilaciones indebidas, evitamos que esa investigación se prolongue en el tiempo, de manera que cuando finalmente nos encontramos con que la actuación se ha llevado a cabo desde una determinada localidad, vamos a ese domicilio a ver la persona que está detrás del equipo informático y lógicamente allí ni hay equipo informático, ni hay persona, ni tenemos nada, ¿no? Esto a nivel interno es muy sencillo, como les decía, o más o menos sencillo de solucionar, pero ¿qué ocurre cuando se produce a nivel internacional? Es decir, desde un determinado país se lleva a cabo una conducta prohibida en ese país, todavía no sabemos si está prohibida en otros países, pero produce daños o produce ciertos efectos en uno o en varios países diferentes, ¿no? Les voy a poner dos ejemplos, me imagino que les sonará. ¿Recuerdan el caso del virus I Love You? ¿No? Filipinas más o menos. Nos encontramos con que un estudiante, no sé si de informática, de ingeniería, desarrolla un programa que genera múltiples daños en entidades bancarias, en empresas, en Alemania, en Estados Unidos, en fin, en distintos países europeos. Estados Unidos rápidamente pide la extradición de ese señor y lo que dice Filipinas es, bueno, es que esto que ha hecho este señor aquí en Filipinas no está prohibido. Y generalmente en estas cuestiones internacionales un requisito suele ser lo que se conoce como la doble incriminación, es decir, que esa conducta esté prohibida donde se ha llevado a cabo y también donde se quiere enjuiciar a esa persona. Este señor no fue extraditado, no fue enjuiciado a pesar de generar millones de dólares en pérdidas, ¿no? El otro ejemplo más reciente que tenemos es el caso Megaupload, ¿no? Más o menos, King.com, ¿os suena? El portal de descargas, Mega, bueno, ahora se llama Mega. Nos encontramos con que una empresa tiene su sede social en Hong Kong, tiene servidores repartidos en muchos países, el dueño de la empresa vive en Nueva Zelanda, tiene nacionalidad alemana y finlandesa, y sin embargo el FBI inicia una investigación en donde pide a distintos países la clausura de esos servidores, ¿no? O digamos la confiscación de la documentación de los datos que están en esos servidores, y pide a Nueva Zelanda que detenga a esa persona y le entregue a las autoridades norteamericanas. La pregunta es, bueno, ¿y por qué lo hace Norteamérica? ¿No? La respuesta es un poco, no sencilla, pero bueno, dentro de los argumentos legales que se dan, resulta que algunos servidores estaban en Estados Unidos, algunas transferencias bancarias se habían llevado a cabo a través del sistema PayPal, también en ciertas cuentas bancarias en Estados Unidos, pero sobre todo, ¿quién tiene el problema? Pues resulta que el mayor defraudado por esas conductas eran empresas norteamericanas, ¿no? Empresas musicales, empresas cinematográficas con sede en Estados Unidos, con lo cual, por así decirlo, el mayor perjuicio se había producido en Estados Unidos, ¿no? Pero como les digo, si hablamos de un delito internacional o transnacional, muchos países podrían reclamar para sí la competencia. ¿Cómo se ha solucionado a nivel internacional este problema? Pues a nivel internacional no tenemos un tribunal supremo, no hay un tribunal internacional que resuelva estos problemas de jurisdicción, ¿no? De manera que tenemos un convenio un convenio del Consejo de Europa, el que antes les mencionaba el profesor Cabezudo, que es el convenio contra el cibercrimen, que dice, vamos a aplicar el criterio de la territorialidad, es decir, donde se lleva a cabo la conducta. Bueno, pero ¿dónde se lleva a cabo la conducta? Porque si tenemos distintos instrumentos interconectados, se puede llevar la conducta en muchos países. Dice, bueno, pues si hay algún problema, pónganse ustedes de acuerdo. Ese es el criterio que se sigue a nivel internacional. Es decir, busquen ustedes una fórmula de acuerdo, ¿no? Lógicamente esto tiene sentido que a nivel internacional los criterios sean flexibles, ¿no? Porque si hubiese un criterio rígido que dijera
el país que primero inicie la investigación. El famoso caso Megaupload, podría darse que el primer país que ha iniciado la investigación fuese Filipinas. ¿Tendríamos que atribuir la investigación y el enjuiciamiento de esas personas a Filipinas por ser el primer país? No tiene sentido, ¿no? Cuando el mayor daño se ha producido en los Estados Unidos, por ejemplo. O cuando los nacionales resulta que son los nacionales, en este caso tienen nacionalidad alemana. O donde, por así decirlo, recibe las ganancias esa persona es en Nueva Zelanda, ¿no? Como les decía, estas cuestiones de carácter territorial no están resueltas a nivel internacional, o están resueltas a través de ese instrumento que, como les digo, es un convenio que viene a buscar el acuerdo entre los distintos países, ¿no? Junto con estos problemas de soberanía, el problema de la soberanía o de la territorialidad no solamente se produce para saber quién debe investigar y quién debe enjuiciar. Claro, no es lo mismo que nos enjuicie un juez español que nos enjuicie un juez filipino o un juez norteamericano, porque las garantías constitucionales que nosotros conocemos son las españolas. Y aunque no las conozcamos, si yo les pregunto dónde prefieren ustedes ser juzgados, en España o en Filipinas, me imagino su respuesta básicamente por lo poco que conocemos, es decir, porque sabemos cuáles son nuestros derechos fundamentales en España, no sabemos lo que tenemos en Filipinas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero, desde el punto de vista de la soberanía de los países, el problema de estas investigaciones online no solamente es quién debe investigar y, en último término, quién va a enjuiciar esas conductas, sino también dónde encontramos las pruebas, dónde investigamos, o, mejor dicho, hasta dónde investigamos. La prueba electrónica se caracteriza también por la deslocalización de la información, la deslocalización de los sistemas operativos, de los equipos informáticos, etc. Claro, si nosotros decimos, bueno, un derecho fundamental básico es el derecho a la inviolabilidad de nuestro domicilio, ¿no? El problema está en saber qué es domicilio, pero una vez que tenemos claro que se protege nuestro domicilio con ciertas garantías, si tiene que llevarse a cabo una investigación en nuestro domicilio, en España está muy claro, ¿no? Salvo que haya flagrancia, pues se necesita una orden judicial de un juez español, evidentemente, para penetrar en nuestro domicilio. Cuando hablamos de prueba electrónica, da igual dónde esté la prueba. Es decir, información que puede estar localizada en mi domicilio o en un servidor en otra ciudad o en otro país, la clave está en desde dónde podemos acceder a esa información. Ahora mismo, todos nosotros estamos generando datos informáticos, estamos generando prueba electrónica, ¿no? Tenemos un teléfono conectado a la red que ahora mismo pues, está emitiendo ciertas señales, emitiendo información que todavía no tenemos muy clara dónde está localizada, porque algunos datos se quedarán grabados en la memoria de nuestro terminal y otros en unos servidores que no sabemos dónde están. De manera que cuando llevamos a cabo un registro domiciliario, el continente sobre el cual se lleva a cabo el registro lo tenemos muy claro, ¿no? Es decir, el domicilio. Fuera del domicilio habrá que aplicar otras normas. Pero cuando llevamos a cabo un registro, un examen de un dispositivo informático, y cuando hablo de dispositivo informático me refiero a cualquier cosa que esté conectada a la red o que al menos opere, digamos, a través de sistemas informáticos, pueden ser online u offline. Claro, esa información puede ser accesible desde nuestro domicilio, pero está localizada en el extranjero. La pregunta que yo les planteo es, ¿pueden las autoridades, cuando se lleva a cabo el registro de un domicilio, acceder a información que está en el extranjero? ¿Pueden, a través de este ordenador conectado a la red, descargarse información, como les decía, en otro país? Desde un cierto punto de vista, diríamos, bueno, es que las autoridades policiales están actuando en España, en un domicilio español, a través de un equipo informático localizado en España, contra una persona también localizada en España. Pero desde otro punto de vista, ciertos países podrán decir, oiga, usted está ingiriendo mi soberanía desde el momento en que está llevando a cabo actuaciones de investigación en mi territorio, en los servidores localizados en mi territorio, sin la oportuna orden, o en este caso autorización, de mis autoridades, ¿no? En este sentido, nos encontramos con que la cooperación judicial, cooperación policial, judicial entre los países, lógicamente va por detrás de la tecnología. ¿Por qué? Porque la cooperación hasta ahora se centraba en que el país requiriente, en este caso España, le pedía, comisión rogatoria o cualquier otro instrumento, le pedía al país de ejecución
pongamos el ejemplo de Estados Unidos, que le facilitara cierta información, ciertas pruebas, ciertos objetos, ciertos elementos. Con la revolución tecnológica esto ya no es necesario, ¿no? Si yo tengo que obtener la declaración de un testigo que está en Estados Unidos o incautar ciertos bienes que están en Estados Unidos, o tengo que obtener ciertos objetos o cierto patrimonio que está en Estados Unidos, necesito la colaboración de Estados Unidos. Pero, como les decía, en estas investigaciones online yo puedo llevarlo a cabo directamente todo desde España sin esa colaboración. Yo no puedo registrar un domicilio en Estados Unidos, pero sí que puedo acceder a información que esté localizada en Estados Unidos. Por eso, otro aspecto necesario que tenemos que resolver es el de esos accesos transfronterizos de información, esos registros transfronterizos, ¿no? ¿Cómo se ha resuelto esto? Pues todavía no está del todo resuelto. Tenemos también unos tratados internacionales, en concreto un convenio, el convenio que antes se les mencionaba del cibercrimen, que dice, bueno, cualquier país puede llevar a cabo registros informáticos dentro de su jurisdicción. No viene a decir gran novedad, pero también dice, bueno, también se puede acceder de forma transfronteriza a información que esté en el extranjero, cuando sea información accesible al público o cuando se cuente con el consentimiento legal y voluntario de la persona, por así decirlo, que debe dar, digamos que debe otorgar ese consentimiento para obtener esa información. Si hablamos de fuentes abiertas, bueno, más o menos podemos entender, ¿no?, qué es eso de recursos accesibles públicamente, ¿no?, fuentes abiertas, que no es código abierto, ¿no? Pero si hablamos de consentimiento legal y voluntario, ¿a qué nos referimos? ¿Al consentimiento del titular del ordenador? ¿Al consentimiento del depositario de la información, que podemos saber o no saber quién es? ¿Al consentimiento de las autoridades de ese país, por ejemplo? ¿Vale? Como no lo tenemos claro, ¿qué han hecho muchos países? Lo regulan a nivel interno. Es decir, estos problemas de soberanía dicen, bueno, yo en mi legislación interna permito a mis jueces que lleven a cabo actuaciones transfronterizas, ¿no?, con la oportuna comunicación al país de destino o no, ¿no? En España todavía no lo tenemos eso regulado, sin embargo sí que se está haciendo, ¿no? Por lo tanto, ese primer bloque de cuestiones donde relacionamos tecnología con territorialidad, como les decía, nos enfrentamos a esto, es decir, a cuestiones de jurisdicción, pero también cuestiones de obtención transfronteriza de la prueba. Ahí está el futuro, es decir, en la regulación de esas actuaciones con carácter transfronterizo, que hoy en día es una realidad, pero que necesariamente tenemos que traducir o poner negro sobre blanco en un texto jurídico. El segundo, por así decirlo, problema o conjunto de problemas se deriva también de esas cuestiones de legalidad, ¿no? Antes se les mencionaba que un principio clave, una garantía constitucional clave, es el principio de legalidad. Principio de legalidad que no significa únicamente que la ley diga qué medida de investigación podemos utilizar, sino principio de legalidad en el sentido de que la ley tiene que ser clara, tiene que ser precisa. De hecho, nuestro Tribunal Europeo dice, bueno, las leyes deben ser tanto más claras cuanto más avanzados sean los procedimientos de investigación. Y en esta materia, las actuaciones de investigación relacionadas con la tecnología se caracterizan normalmente, primero, porque van a ser actuaciones secretas. No tendría sentido que informemos a la persona que está siendo investigada que le vamos a intervenir sus comunicaciones o que vamos a proceder a obtener información que puede estar en el extranjero que le compete a esa persona, ¿no? Son actuaciones secretas. Si no son secretas, pierden su virtualidad. Recordarán ustedes, porque creo que además fue hace poco más de un mes, un famoso juez que es juzgado en España en estos momentos y ese juez entre comillas, se hace famoso porque mete en la cárcel a un banquero, ¿no?, y posteriormente funda un partido político. Este juez, una de las causas que abre contra ese banquero y contra su abogado, precisamente es porque en una intervención telefónica al banquero, este le dice a la otra persona, oye, ten cuidado con lo que estás hablando porque me ha dicho mi abogado que nos están grabando. Claro, inmediatamente la policía da un oficio al juez, le dice, oiga, este señor tiene conocimiento de que está siendo objeto de una intervención telefónica. Y el juez abre diligencias contra esa persona, pero también contra su abogado, y al tomarle declaración dice, bueno, ¿usted por qué reveló a su cliente que estaba siendo objeto de una investigación, en este caso de intervenciones telefónicas? Y lo que vino a decir el abogado dijo, oiga, es que es usted quien lo ha dicho.
porque en ese auto de declaración del secreto sumarial, es decir, de declaración del secreto de las actuaciones, el propio juez, en el auto que comunica a las partes, le dice, bueno, se acuerda el secreto de esas actuaciones para no perjudicar las intervenciones telefónicas que se están llevando a cabo en la causa. Es decir, si revelamos de antemano ciertas labores de investigación, damos al traste con la misma, ¿no? Estos problemas de legalidad, ya les adelanto que no son nada nuevos, es decir, no proceden de que se haya producido desde luego un desarrollo tecnológico desde el momento en que existe la informática. Miren, el uso de la tecnología en temas de investigación es exactamente tan antiguo como la humanidad. Desde hace siglos, milenios, hemos utilizado la tecnología que tenemos a nuestra disposición. Desde que se inventa el microscopio, lo utilizamos también con fines de investigación. Se inventa o se descubren los rayos X, pero mucho antes nos encontramos con que utilizamos perros adiestrados para vigilar el ganado, sí, pero también con labores de rastreo, es decir, el uso de la tecnología es tan antiguo como la humanidad. No hay ninguna norma procesal que diga que la policía puede utilizar perros adiestrados, y se utilizan. No hay ninguna norma que diga que la policía puede utilizar georradares, y se utilizan, ¿no? En este sentido, como les digo, no podemos esperar que haya una previsión detallada de cada uno de los instrumentos y técnicas que puede utilizar en este caso, las autoridades para la investigación de delitos, ¿no? Allí donde la ley, por ejemplo, habla de registro de papeles y documentos, pues un documento es un documento en papel, pero un documento electrónico también sigue siendo un documento, ¿no? Al igual que moneda puede ser moneda en papel, pero también una tarjeta de crédito puede tener la consideración de moneda a efectos penales, ¿no? Allí donde la ley nos habla de interceptación de telegramas, lógicamente se interpreta que un telegrama puede ser, permite la interceptación de correos electrónicos, mensajes de texto, etc. Un correo electrónico, ¿qué diríamos? ¿Que es comunicación postal por vía telefónica o es comunicación telefónica, por así decirlo, escrita, ¿no? Claro, nos encontramos también con que la ley habla de inspección ocular. Inspección ocular no es solamente mirar con los ojos, ¿no? Allí donde la ley habla de inspección ocular, se utilizan georradares, se utilizan instrumentos para detectar falsas paredes, falsos techos, etc., ¿no? En ese sentido, como les digo, no podemos esperar que haya una ley precisa para cada uno de los instrumentos cuando la tecnología está en constante modernización, en constante avance, ¿no? Pero sí que es verdad que nos podemos encontrar con un problema, y es que esa constante reinterpretación judicial de lo que dice la ley, es decir, cuando la ley habla de teléfono, lo aplicamos al resto de instrumentos, nos podemos encontrar con que llegue el día en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos u otro tribunal internacional nos diga, lo que ustedes están haciendo no cumple esas garantías mínimas del Convenio de los Derechos Humanos, y da al traste con toda la investigación. Ya les adelanto que el Tribunal Europeo nos ha dado por perdidos a los españoles en este aspecto, es decir, a la hora de exigirnos este principio de legalidad. En materia de intervenciones telefónicas, el Tribunal Europeo nos ha condenado varias veces y ya al final ha dicho, bueno, aceptamos barco, es decir, el derecho español está compuesto por las garantías establecidas en la ley, pero también por todas esas garantías que el Tribunal Europeo que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han ido añadiendo, ¿no?, a ese listado de requisitos a la hora de proceder a interceptar las comunicaciones de una persona. Esto es importante porque esa ley que tenemos, como les mencionaba anteriormente, ley del siglo XIX, muy, por supuesto, modernizada, con muchas reformas. La base legal, es decir, la norma que regula la intervención de las comunicaciones, se aplica hoy en día a la intervención de las comunicaciones a través de Internet, ¿no?, a cualquier tipo de intervención, como digo, ya sea de cualquier tipo de comunicación. Les voy a poner un ejemplo que, claro, si el Tribunal Supremo dice que la regulación de las escuchas telefónicas se puede aplicar para interceptar cualquier tipo de comunicación telemática, electrónica, visual, lo que sea, mi pregunta es, ¿sería admisible en España esta, llamémosle, técnica de investigación? Año 2021. Transmitir información ya no es seguro. Los teléfonos, ordenadores y satélites son vulnerables, pero existe una solución. Capacidad de almacenaje. Puedo guardar 80 gigas de datos en la cabeza. Introducir los datos en el cerebro de un correo humano, como Johnny Mnemonic. Preparado.
En un futuro Localizado. donde aquellos que controlan la información controlan el mundo. Mi misión es recuperar la cabeza del mensajero Mnemonic. Todos quieren lo que Johnny tiene almacenado en su cabeza. Año 2020. Bien, no sé si conocen esta película, rodada en el 96, y dice, año 2021, las comunicaciones no son seguras. Ya no tenemos que esperar al año 2021, gracias a la NSA, las comunicaciones dejaron hace tiempo de ser seguras en cualquier país del mundo, ¿de acuerdo? Pero la pregunta es, si nuestros tribunales han dicho, bueno, cuando hablamos de intervención de las comunicaciones, se pueden interceptar legalmente cualquier comunicación. Bueno, si resulta que el medio de comunicación es, en este caso, el contenido de la cabeza de una persona, obviamente, exageraciones al margen, lo que quiero hacerles ver es que en España, precisamente como tenemos ciertos déficits de legalidad, inmediatamente lo que han hecho nuestros tribunales, porque no lo ha hecho el legislador, es decir, bueno, la solución la tengo, principio de proporcionalidad. Me explico. El principio de proporcionalidad nace precisamente para expulsar de nuestro sistema legal aquellas leyes, aquellas normas legítimamente adoptadas, que sin embargo se consideran que pudieran ser desproporcionadas. Lo que hemos hecho en España, o lo que se ha hecho en España, es justamente a la inversa, decir, bueno, aquellas actuaciones que no están debidamente legalizadas o reguladas, nuestro Tribunal Constitucional dice, si son proporcionadas, se pueden llevar a cabo, ¿no? Con las debidas cautelas, esas cuestiones que, como les digo, no están reguladas en la ley. Por ejemplo, hemos dicho interceptación de las comunicaciones. ¿Dirán ustedes que una conversación es comunicación? ¿Una conversación oral? Diríamos, bueno, si no hay ningún instrumento de comunicación que utilicemos, ¿se puede interceptar, o mejor dicho, le aplicamos el régimen de las escuchas telefónicas a las grabaciones entre particulares? Pues el Tribunal Supremo ha dicho que sí. Dice, bueno, ¿qué sentido tiene que un juez pueda intervenir un teléfono pero no pueda grabar una conversación, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido eso, aplicar, como os digo, el principio de proporcionalidad y decir, bueno, para todas aquellas actuaciones que no están debidamente reguladas, si es proporcionado, podemos aplicarlo. Claro, si hablamos del principio de proporcionalidad y lo unimos al uso de la tecnología, puede dar lugar a conductas en el sentido de una injerencia desproporcionada porque sea una conducta masiva, por ejemplo, interceptar las comunicaciones de todo un país, ¿vale?, para acceder a posibles correos electrónicos que estén informando de posibles operaciones terroristas en el extranjero o desde el extranjero con efectos en España, ¿no? Los criterios para saber si una determinada medida de investigación es o no proporcional pueden ser muy heterogéneos. Podríamos hablar, por ejemplo, ¿qué tipo de derechos se afecta? Si se ve afectado el derecho a la vida o a la integridad física de una persona, podríamos entender que es un derecho más importante o, desde luego, con más peso, que si lo que simplemente se le ve afectado es el secreto de sus comunicaciones o es, en su caso, la inviolabilidad de su domicilio. Del mismo modo, antes se mencionaba lo que ha dicho el Tribunal Supremo, por ejemplo, y el Tribunal Constitucional en materia de secreto de las comunicaciones ha dicho, bueno, es que afectar al secreto, al contenido de la comunicación es más grave que acceder a esos datos de tráfico, a esos datos que surgen con ocasión de la comunicación, pero que no es propiamente contenido. Esas actuaciones sobre esos datos de tráfico, datos que surgen a raíz de una comunicación, podríamos decir que tienen una injerencia menor, es decir, que sería menos lesivo y, por lo tanto, más válido. Un ejemplo concreto, hoy en día, en España, les mencionaba, la ley no establece nada del uso de balizas de localización de una persona o de seguimiento, ¿no? La ley habla de seguimientos, ¿no? Muy bien. Ahora bien, ¿hasta qué punto podemos utilizar una baliza, un aparato de radiotransmisión de distintas formas, para seguir los movimientos de un coche, de una persona, de un barco, etcétera? Claro, no es lo mismo usar ese aparato que colocamos en los bajos de un coche que utilizar el teléfono móvil como baliza de localización. Hoy en día no se dispone de 45 millones de balizas para instalar en cada una de las personas, pero sí que podemos utilizar los 45 millones de líneas telefónicas, ¿no? La injerencia sería desproporcionada también porque la baliza lo que sigue es un coche,
Y al fin y al cabo, pues, digamos que se mueve por espacios públicos. Sin embargo, el teléfono móvil se mueve también por espacios privados, se mueve en el interior de domicilios, pero además revela una mayor privacidad en el sentido de que afecta más a la intimidad que si simplemente se está rastreando por dónde se mueve, por ejemplo, nuestro vehículo, ¿no? Pues bien, en materia de proporcionalidad, junto con estas cuestiones, ¿no?, de tipo de tecnología a aplicar, alcance o, digamos, duración de esa investigación, la principal clave es decir, bueno, ¿qué delitos se pueden investigar? O mejor dicho, ¿en qué delitos podemos utilizar estas medidas tecnológicas de investigación? La pregunta es, ¿qué delitos permiten afectar nuestros derechos fundamentales? Y la respuesta es delitos graves, ¿no? Cuanto más grave es la injerencia, más grave tiene que ser el hecho cometido. ¿Y qué entendemos por delito grave? Pues aquí viene la última cuestión, la última cuestión que voy a tratar, desde luego uno de los últimos problemas que surgen en España. Delito grave, los penalistas dirán, es muy sencillo, delito grave es el delito que lleva aparejado una pena grave, ¿no? ¿Y qué es una pena grave? Bueno, pues cogemos el Código Penal, y el Código Penal dice, son delitos graves aquellos que llevan aparejado una pena de más de 5 años, de privación de libertad, etc. Bien, pero para investigar el concepto de delito grave es muy distinto, y es muy distinto porque en España determinados delitos que eran muy difíciles de investigar tenían aparejada una pena que podríamos decir que no era grave. Por ejemplo, muchos delitos cometidos por funcionarios públicos antes no tenían ni siquiera pena privativa de libertad. Y sin embargo, para investigar esos delitos, generalmente una de las actuaciones casi necesarias era la intervención de sus teléfonos, ¿no? El famoso caso Naseiro, caso Blasco, en fin, cualquier caso que a ustedes se les venga a la cabeza de corrupción, etcétera, necesariamente ha habido escuchas telefónicas. Entonces, procesalmente, en España decimos, bueno, delito grave no solamente es el que tiene una pena grave. Delito grave, por ejemplo, es el que tiene trascendencia social. ¿Qué es trascendencia social? Bueno, pues delitos cometidos sobre menores de edad, delitos cometidos por funcionarios públicos, etcétera, ¿no? Y, en último término, el Tribunal Constitucional dijo, a raíz de un asunto, básicamente, de pirateo de tarjetas y de aparatos del Canal Plus, el Tribunal Constitucional dijo, bueno, el uso de la tecnología, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, tanto en la perpetración del delito como su utilización para lograr la impunidad, para no ser descubiertos, también es un criterio para considerar que estamos hablando de un delito grave. Y si hablamos de delito grave, podemos utilizar distintas medidas de investigación que afecten a nuestros derechos fundamentales. Claro, esto era así hasta que en España se aprueba la Ley de Conservación de Datos Electrónicos, la Ley del 2007, y la Ley del 2007, por una, llamémosle, mala traducción de esa directiva europea, dice, esos datos que las operadoras tienen en su poder para que se cedan a las autoridades policiales, ¿no?, se pueden ceder para la investigación, para la persecución, para el enjuiciamiento de los delitos graves tipificados en el Código Penal o en las leyes penales. Con lo cual ya nos encontramos con que si interpretamos literalmente esa ley, es de cajón. ¿Qué delitos permiten que un juez pida a las operadoras esos datos de tráfico, etcétera? Pues delitos que el Código Penal regule como graves. Si ustedes lo piensan, la mayoría de los delitos hoy en día que se llevan a cabo a través de las nuevas tecnologías son delitos no graves. Es decir, algo así como un 60% de lo que podríamos denominar delitos cibernéticos o delitos a través de Internet son estafas informáticas. Estafas informáticas que, salvo que tengan una especial gravedad, tienen una pena que no llega a los 2 años de prisión. Por ejemplo, las injurias y calumnias, los delitos contra la intimidad, todo esto, ¿no?, estos comentarios, el ejemplo concreto, el delito de enaltecimiento del terrorismo, muchas veces tiene 1 año de prisión. ¿Vale? La pena que se está aplicando por la Audiencia Nacional es 1 año de prisión. Y sin embargo, si ese delito de enaltecimiento del terrorismo se lleva a cabo a través de Facebook, a través de Twitter, necesariamente vamos a necesitar esos datos de tráfico para saber quién ha colocado ese post o ese comentario, como les digo, de menosprecio a las víctimas, etc. Pues bien, algunas audiencias provinciales han dicho, oiga, es que para que usted consiga esos datos, como el delito no es grave, pues usted no puede pedir judicialmente que se les conceda, ¿no? Es decir, no puede pedir judicialmente a las operadoras que le cedan esos datos. Con lo cual, lo que se está haciendo es buscar otras vías, es decir, bueno, el ejemplo que antes comentaba el profesor Cabezudo,
ciertos datos resulta que los puede tener la operadora, sí, pero es que también pueden estar alojados en el interior de un equipo informático, pueden estar en la memoria de nuestro teléfono móvil, de modo que resulta que la ley no permite pedir a la operadora que me ceda esos datos. Sin embargo, la ley sí que permitiría intervenir en tiempo real las comunicaciones de una persona para obtener esos datos. Si se fijan, para evitar una medida de investigación, entre comillas, menos lesiva, como pudiera ser esos datos de comunicaciones pasadas, estamos utilizando medidas más invasivas, no desproporcionadas, pero desde luego que afectan más a los derechos fundamentales, como es la interceptación de las comunicaciones, ¿no? Es curioso, hace unos meses se ha reformado la ley de telecomunicaciones en España y se ha reformado parte de esa ley de conservación de datos, pero justamente el artículo 1 no se ha tocado, con lo cual algunas audiencias provinciales siguen con esa doctrina, digamos, restrictiva de decir, bueno, esto no son delitos graves, usted no puede pedir judicialmente esos datos a las operadoras. Como precisamente son delitos no graves, nunca van a llegar al Tribunal Supremo en vía de casación, con lo cual, como les digo, se están generando no ya espacios de impunidad, pero sí, desde luego, se está dificultando más las labores de investigación, porque al fin y al cabo tenemos que recurrir a técnicas más invasivas en los derechos fundamentales, como es interceptación de correos electrónicos, interceptación de cualquier tipo de comunicación, con el problema añadido que hay muchos tipos o formatos de comunicación que hoy por hoy son difícilmente interceptables judicialmente, ¿no? Una llamada telefónica es muy fácil de interceptar, pero si nosotros nos comunicamos, por ejemplo, a través de ciertas aplicaciones, el ejemplo es Triviados, ¿no? Bueno, Triviados o cualquier juego online que nos permite llevar a cabo conversaciones. Eso es muy difícil de interceptar. ¿Por qué? ¿A qué operadora le pedimos eso? ¿A quién enganchamos, ¿no? Total, como habrán visto, son múltiples las cuestiones que nos enfrentamos. Mi única intención era hacerles ver que, aun cuando tenemos una ley obsoleta, aun cuando tenemos unos medios limitados, desde luego se están aportando soluciones. Lo único, que la solución no viene de la mano de la ley, que debiera ser lo correcto, sino que la solución, pues al fin y al cabo depende de esto, de lo que digan los tribunales, y en último término los tribunales, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, con la salvaguarda que allí donde nosotros creemos que hemos encontrado una solución, pueden llegar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos u otro organismo internacional y decirnos que lo que estamos haciendo en España es ilegal. ¿De acuerdo? Nada más. Si tienen alguna pregunta, pues estoy a su disposición. Muchas gracias. Bien, es el turno ahora de las preguntas. Hola. Yo quería hacerle una pregunta porque, aunque el tema sea recurrente en varios de los ponentes, imagino, dice usted que no hay ninguna norma para decir que la policía puede usar perros o radares, pero hay que vigilar el límite. Con las nuevas tecnologías tampoco hay ninguna norma que les permitan utilizarlas para realizar las investigaciones, pero las nuevas tecnologías se asemejan más a métodos tradicionales que sí están más protegidos, como es el correo, como es la vivienda, la intimidad. Yo creo que es una invasión más grande de la intimidad actualmente para mi persona, por ejemplo, vigilar mi ordenador, que entrar en mi casa. Y no está regulado de manera similar. ¿Cree usted que se regulará de una manera similar en un futuro, esto es como un derecho personal, tu documentación informática? Sí. Fíjese, ha dado en el clavo, como bien ha dicho, no es que no esté regulado, sino que hay más garantías que protegen nuestro domicilio que las normas legales que protegen nuestro teléfono. Esto es así, ¿no? Y sin embargo, hoy en día, los aspectos más íntimos, o desde luego, que más tienen que ver con nuestra personalidad, con nuestra privacidad, con nuestra ideología, etcétera, no los tenemos en nuestro domicilio. Si hoy en día se registrara mi domicilio, pues más o menos pueden saber el color de ropa que tengo, poco más. Las fotografías, entre comillas, más íntimas no las tenemos en nuestro dormitorio, ni en nuestro salón, las tenemos normalmente en el interior de nuestro teléfono. Tanto es así que es verdad
no por vía legal, pero sí por vía jurisprudencial, los tribunales, tanto en España como en otros países, se están dando cuenta de esta situación. Están diciendo, oiga, es que resulta que aquello que puede más afectar a la privacidad de los individuos ya no está en los domicilios, está en los teléfonos móviles. De modo que expresamente el Tribunal Constitucional alemán lo dijo, lo ha dicho en varias sentencias, y el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional terminará admitiéndolo. Podemos hablar de un derecho fundamental que sería algo así como el derecho al entorno digital del individuo. ¿Por qué? Porque, como les decía, en nuestro teléfono móvil una invasión en el mismo podría afectar a muchos derechos, no ya el derecho al secreto de las comunicaciones. Si ahora mismo examinan mi pendrive, por ejemplo, yo ahí no tengo ninguna comunicación propiamente dicha. Sin embargo, sí que sería una injerencia, desde luego, excesiva en mi privacidad por todo el contenido que yo tengo en un pendrive. Pendrive que, como no está en mi domicilio, no está protegido por el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones. Una sentencia muy reciente de la Corte Suprema norteamericana analiza este asunto, ¿no? En Estados Unidos la ley permite, bueno, la jurisprudencia permite que con ocasión de un arresto, de una detención, la policía puede llevar a cabo un examen de las pertenencias del sujeto para garantizar la seguridad del agente o para evitar la destrucción de pruebas, ¿no? Más o menos, lo que se conoce como la doctrina Robinson. Pues bien, recientemente se detiene a una persona, bueno, se le para porque resulta que llevaba una, no sé si era una placa falsa o una matrícula caducada del vehículo, y se examina, se le registra, se le incauta el teléfono, se examina el teléfono y se comprueba ciertas fotos, ciertos vídeos que relacionan a ese señor con una banda callejera y con un tiroteo, y finalmente se le acusa y se le condena por homicidio, ¿no? Y el Tribunal Supremo se plantea, bueno, ¿hasta qué punto ese examen de las pertenencias de una persona, pues lo típico, el cacheo de la mochila, de los bolsillos, permite ese acceso a la memoria del teléfono móvil? Y al final el Tribunal Supremo dice que eso no era proporcionado, ¿no? Que se debería haber contado con una orden judicial. Y uno de los argumentos que dice, bueno, varios jueces, uno de los jueces dice, hoy en día se puede afectar más a la privacidad de una persona examinando su teléfono móvil que su domicilio. Y otro juez dice, gráficamente, si viniera un extraterrestre, si nos visitara un extraterrestre, podría llegar a pensar que el teléfono es un apéndice más de la anatomía humana. Y es cierto, es una prolongación de nuestra vida, es algo así como la prolongación artificial de nuestra memoria. Toda nuestra vida o gran parte de nuestra vida está alojada y está documentada en nuestro teléfono, ¿de acuerdo? De modo que, como les digo, a falta de una legislación, de un desarrollo legal, son los tribunales, y van a ser los tribunales los que cada vez más van a entroncar estos derechos fundamentales clásicos, protección de las comunicaciones, del domicilio, del secreto profesional, etcétera, con lo que es la tecnología y el uso de la tecnología. Una última pregunta, porque vamos un tema de tiempo. Buenos días. Entonces, en relación con los menores, ¿qué ocurre? No le he escuchado, perdón. Sí, vamos a ver, habría que cambiar ¿Cómo? Sí. penalmente o si fuera penalmente responsable, ¿qué pasaría con ello? Bueno, son dos cuestiones. Respecto a si se le puede incautar el teléfono móvil, el hecho de que el menor pueda no tener responsabilidad penal no impide que, por ejemplo, se pueda intervenir, en este caso se pueda decomisar lo que pueden ser los instrumentos o los efectos o los objetos del delito. Aquí no hay gran especialidad. El problema puede venir precisamente cuando se utilice a sujetos no responsables para llevar a cabo conductas delictivas. Pero bueno, al fin y al cabo, en último término, en ocasiones pueden responder sus padres, o en ocasiones lo que se tiene que hacer no es una respuesta penal, sino la respuesta tiene que venir de una concienciación, de entender y de hacer ver a esos sujetos que esas conductas, que cada vez parecen más cotidianas, son conductas delictivas, son conductas prohibidas por la ley. Aun cuando, como les digo, hoy en día es tan habitual utilizar el teléfono móvil para todo que, por así decirlo, hemos dejado de concebir la privacidad como se concebía hace
nada, 10 años, y desde luego si ustedes les preguntan a un chico de 10 años frente a una persona de 50 qué entiende por intimidad, la respuesta va a ser completamente distinta. ¿De acuerdo? Bien, pues muchas gracias por tu intervención, Juan Carlos. A vosotros. Y vamos a dar paso ahora a la siguiente.